Concepto el verano con sentido, solo en Canal 7. Sí, Jorge y Adri, te inspiran cada día. Este tema es especialmente pensado en aquellas personas que nos ha tocado o nos tocará en algún momento acompañar a algún familiar, amigo que está transitando por un duelo, acompañarlo en un dolor, y vamos a hablar de autoconocimiento, autocompasión, autocontrol y de qué manera debemos de acompañarlos. Y para esto está con nosotros la tanatóloga Claudia Olmos, siempre con temas interesantes y necesarios. Claudia, bienvenida. Gracias, sí, gracias Silvia, pues muy contenta de estar aquí. El día de hoy vamos a platicar justamente de lo que decías, que es el duelo, aquel duelo que vive el cuidador primario. El cuidador primario es la persona que es la encargada de acompañar al enfermo, que puede ser un enfermo terminal, un enfermo que está viviendo una discapacidad o cualquier cosa que lo tenga dependiendo de otras personas. El cuidador primario normalmente pues es el que tiene la responsabilidad de darle los medicamentos, de darle de comer, de gestionar citas médicas, del aseo de la persona, a veces de la preparación también de sus alimentos y en muchísimos casos hasta del sostén económico completo de esa persona. La persona que está acompañando a alguien, a un enfermo, suele tener un duelo pesado, porque el cansancio, la falta de no comen bien, ¿verdad? Muchas veces, y de por sí cuidar, por ejemplo, a una persona de la tercera edad que está saludable puede ser difícil. De repente cuidar a un enfermo pues es doblemente difícil, porque la persona enferma depende totalmente de su cuidador. Muchas veces los cuidadores primarios vienen siendo familiares, la esposa, el hijo, la hija, un familiar. Regularmente también hay personas contratadas, ¿verdad? Pero pues también son en periodos más cortos. Pequeños periodos. Bien, ahorita decíamos, pueden ser familiares, y es muy común aquí en México que pasa mucho que en la familia ya todos se casaron, ya todos salieron, pero siempre está el último hijo, el que nunca se casó, nunca se juntó, y es siempre como que el designado a cuidar a las personas enfermas, al papá, a la mamá que ya están enfermos, ya están viejitos. ¿Qué pasa con estas personas, Clau? Sí, pues sufren duelo como cuidador primario, porque cuidar a una persona enferma o una persona que está ya con alguna incapacidad o que tiene dependencia hasta para sus cosas más elementales o básicas es muy, muy difícil. Estas personas suelen tener mucha frustración, el cuidador, mucha frustración, porque pues todos tenemos muchas cosas que hacer. Todos decimos, es que yo no puedo porque estoy trabajando, es que yo no puedo por los niños, es que yo no puedo, y la verdad es que esto se da con mucha frecuencia, y ahorita que lo mencionas, Jorge, creo que es algo que sucede lamentablemente con muchísima frecuencia, que se le carga a una sola persona todo el cuidado. Muchas veces el cuidado pues nos corresponde, de hecho nos corresponde a todos como hijos, ¿verdad? Moralmente estamos obligados a cuidar entre todos, a cooperar entre todos, porque bueno, normalmente cuando ya hay cuidados especiales, pues esto implica gastos, ¿verdad? Implica tiempo. Hay cosas que no se han visibilizado. A mí me tocó cuidar a mi papá, a mi hermana y a mí, nos dividíamos en tiempo, y hay cosas que no se hablan. Cuando la persona, mi papi, ya en los últimos tiempos que está enfermo, pues a veces ya no tiene el carácter que solía tener, tan dulce y amable, y aunque siempre fue un hombre amoroso y dulce, a veces desde el dolor físico que sentía, pues no contestaba de la mejor manera, o a la persona que también nos estaba ayudando, porque teníamos ella y yo que salir a trabajar, a cuidar a la familia y demás, pues nos la corría, ¿no? Sí. Y entonces son cosas que no se hablan porque a uno no lo preparan, a uno como hija, porque hay personas que se dedican a esto, que reciben una educación, claro, para una esto, formación. Pero uno que no, pues de repente no sabes de qué manera decirle, papito, yo me tengo que ir a trabajar, ayúdame a que te ayuden, sí, ¿no?
porque no estamos preparados y uno siente muchas veces culpa. Claro, hay que reconocer, y es lo que no es visible, que a veces uno se cansa. Por eso que comentabas, Claudia, ya tienes muchas noches de no dormir, tus actividades más los cuidados de tu familiar, y uno no se atreve a decir, estoy cansada, Claro. no puedo más. Pierdes pues tus actividades, tú pasas a último lugar y normalmente sucede cuando la familia no se involucra, cuando el resto o no todos los familiares se involucran. Claro que también existen los casos en que yo sea la única opción y que yo lo voy a hacer, pero esto no quiere decir que sea fácil. Es muy, muy difícil ser un cuidador primario. Esta persona sufre depresión, sufre culpabilidad, porque obviamente está cansada, porque sufre este síndrome del quemado, el famoso burnout que da porque pues están agotados, ¿verdad? O sea, es muy agotador cuidar a un enfermo, y por más que uno quiera hacerlo con amor, porque se trata de alguien que uno ama, es humanamente y físicamente es muy cansado, y es lo que el resto de las personas no ven. Pierden su independencia, su vida, comen mal, duermen mal, no tienen tiempo a veces ni para cosas muy básicas. Entonces es bien importante que el resto de los familiares seamos empáticos, el resto de los familiares podamos dividirnos, ¿verdad?, el tiempo, dividirnos el gasto que se da mucho, porque la mayoría pues se hace oxiso y deja normalmente la carga sobre quien viva con la familia, o a veces puede ser que los papás o la persona enferma esté sola y de todas maneras pues se turnen para ir a visitarlo, pero no todos cooperan, y la verdad es que sería eso muy fácil. Creo que ese es un problema bastante común, y la razón por la que se le carga específicamente a una persona que puede llegar a tener un duelo terrible y tiene una culpabilidad muy grande, porque pues, su mismo cansancio le hace estar pensando que ya no quiero, ¿verdad? O sea, ya estoy bien cansado. Pero es importante que esa persona esté consciente, se dé el tiempo para salir un rato, por lo menos en el día, para descansar, para salir de vez en cuando a platicar con alguna amiga, para tener un tiempo libre, porque si no ese desgaste va a ser tan difícil que puede terminar también enferma. Claro, Claudia, en el sentido en el que la persona o el cuidador primario ya cayó en una rutina en el que ya es una resignación para esa persona, ¿cómo podría empezar a pedir ayuda? O es una persona que le cuesta trabajo pedir ayuda, ¿cómo poder empezar a dar ese paso de decirle a la familia, oigan, me lo están dejando todo a mí, no puedo yo solo, ayúdenme? ¿Cómo pueden empezar a pedirlo? Fíjate que justo es lo difícil, ¿verdad? Porque pues normalmente en teoría no debería de estarle pidiendo ayuda, porque pues es una responsabilidad de todos, ¿no? Pero como ya lo repetí, esto se da con bastante frecuencia, pero si es necesario que ponga límites, que pregunte, que le diga a la familia, necesito de ti, ven a un día a la semana cada uno, una noche cada uno, y efectivamente desconectarse. De repente, cuando el cuidador primario se siente que es la primera opción, que siente de repente que nadie lo va a hacer bien, y eso debe de dejarlo. Es algo que tenemos que aprender, porque también todos tenemos un estilo diferente. Hay que aprender a delegar, ¿no? A delegar. A apoyarte, y yo creo que lo más importante de esto de poner límites es para la persona primaria que siente esa responsabilidad, aprender a hacerlo sin culpa. Porque uno, lo que realmente te ata a no pedir esa ayuda es la culpa de cómo no voy a cuidar a mi papá, cómo no voy a cuidar a mi esposo, a mí me corresponde. No te corresponde, te corresponde, pero nos corresponde a todos como familia. Y se vale que te sientas mal, y se vale que estés cansada, y se vale que pidas ayuda, porque eres un ser humano. Que estés enojado. Hay que ser empáticos con los cuidadores primarios. Así es, y ser justos. Esto es lo importante. Inclusive, y esta persona decía de poner límites, el hecho de que pueda decir, yo me toca esta tarde salir, y esta tarde
no, me voy a despreocupar, desconectarme, porque si no te desconectas y estás, oye, ¿qué pasó? Y ya le diste esto, y ya hiciste esto, no va a servir de mucho. Hay también grupos de apoyo, porque de apoyo tanatológico, que son también en grupo, o grupos también en línea, en donde tú como cuidador primario te puedes conectar, escuchar algunas recomendaciones, algunos tips, y entre ellos están justamente esto, el aprender a desconectarte, tratar de comer bien, tratar de descansar lo más que te sea posible, cuidarte, porque si tú no estás sano, no vas a poder tampoco, o sea, no te puedes cuidar a ti mismo, no vas a poder estar por mucho tiempo cuidando a otra persona. Justamente ese sentido también es una lógica muy congruente en el que si tú ya tienes un desgaste físico, se te puede olvidar darle un medicamento, se te puede olvidar incluso un cambio de pañal, a lo mejor del adulto mayor, se te pueden ir muchas cosas por lo mismo que estás cansado, que ya estás con el burnout, que estás quemadísimo, que dices ya no puedo, pero esa misma cansancio te va a hacer que falles en la responsabilidad del de al lado. Así es, y creo que pedir ayuda, como bien ustedes lo decían, eso sería lo más importante, pero también a veces no es que el cuidador primario no pida ayuda, es que a veces la familia no está dispuesta, y creo que todos lo podemos hacer, debemos hacerlo, inclusive amigos, a veces hay amigos que se involucran más, que dicen yo te ayudo, salte, vete a bañar, vete a comer, yo me quedo aquí un ratito, yo me quedo aquí cuidando, y sobre todo, por ejemplo, eso es cuando estás en casa, pero cuando estás a veces en un hospital, que en los trayectos es mucho más complicado la entrada y salida, y creo que aquí lo importante es la compasión que debemos tener todos, o sea, si podemos tener la compasión para un amigo, para una amiga, para ayudarle con sus papás, con sus abuelitos, obviamente con mayor razón tenemos que tenerla con la familia. De verdad es muy grave el porcentaje de personas que se desentienden y que le dejan toda la carga de la responsabilidad a una sola persona, que termina agotada. Y luego, que porque termina sienten con culpa su cuando salud. se mueren, Ajá. me pregunto yo, pero Sí. ahí lo dejamos sobre el tintero. Se lo dejamos ahí sobre el tintero a la gente. Así es, pero pues ya que la culpa en realidad, pues ya de qué sirve, Silvita, Claro. si ya, Ya la persona pasó. está enferma, ya la persona está agotada, se siente mal, y bueno, los que hemos estado en esa situación sabemos que tú lo haces con todo el amor, pero físicamente pues el cuerpo no te da más, Es ¿verdad? cansado. Y pues Gracias, así que Claudia. No, hombre, pues al contrario, gracias a ustedes. a rodearnos de gente que sume y no que reste. Muchísimas gracias por traernos este tema el día de hoy, Claudia, Gracias. aquí en Concepto. Y gracias a ustedes también que nos acompañan esta bonita mañana. Nosotros tenemos que ir a una breve pausa comercial, pero regresamos con más a Concepto.